Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. El Señor bendiga en esta mañana el tiempo que tenemos para estudiar la palabra bendita de nuestro Dios. Pero es importante para nosotros conversar con nuestro Señor para que Él sea guiándonos, ministrándonos en la palabra bendita de nuestro Dios. Estamos viendo la epístola a los Efesios. Es una carta más que todo pastoral, podemos decir, donde hemos aprendido. En los primeros capítulos hemos aprendido acerca del valor que tiene la iglesia para nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros siempre veamos que la doctrina cristiana está en los primeros 3 capítulos. A partir del capítulo 4 estamos viendo el caminar del cristiano. Entonces vamos a continuar con este libro, pero antes les decía, oremos al Señor. Inclinemos la cabeza y pidamos a nuestro Dios. Amado Señor, queremos pedirte tu misericordia, queremos clamar a ti, que tú seas guiándonos, que tú nos permitas aprender de ti, porque es un tiempo, Señor, en que necesitamos conocerte, saber de ti, Señor. Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, qué importante es saber de ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor, te encomiendo ese tiempo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar haciendo el estudio de la palabra del Señor. En nuestro anterior estudio hemos quedado viendo el capítulo 4, versículo 5, donde hemos visto con toda claridad, desde el versículo 4 dice, la iglesia es un cuerpo, hay un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nuestra esperanza es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Un Señor, dice la palabra del verso 5. Una fe, un bautismo. Hemos visto que hay un solo Señor, hay un solo Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien es nuestro Salvador y nosotros decimos nuestro Señor Jesucristo, confiamos en Él plenamente. Una fe, como hemos visto, la fe es importante, de que esa fe está basada. El fundamento de esa fe es nuestro Señor Jesucristo. No tenemos fe en otra cosa, sino en nuestro Señor Jesucristo. Un bautismo. Hoy vamos a ampliar acerca de lo que es un bautismo. Aquí el bautismo, hermanos, se refiere más al bautismo del Espíritu Santo. Todos los cristianos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo el día de nuestra conversión. El día que conocimos al Señor, conocimos lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Este bautismo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, queridos hermanos, es importante que nosotros estemos seguros de nuestra conversión, para tener la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. El bautismo aquí no se refiere tanto directamente al bautismo en agua, porque el bautismo en agua es una experiencia, quizás una experiencia posterior a nuestra conversión, porque tenemos que identificarnos plenamente con nuestro Señor. Tenemos que decir, Señor, yo soy de tu familia, te pertenezco a ti y confieso delante de los hombres, delante del mundo, delante de Satanás, saber que ahora pertenezco a Cristo. Por eso somos sumergidos en agua. Entonces eso es diferente, ¿verdad? Eso es una experiencia muy aparte. Entonces el verso 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es nuestro Dios. Hay un solo Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. No hay 3 dioses. No hay 3 formas de entender esa forma, eso, de decir del Espíritu de Dios mismo, ¿no? Entonces, aquí se reconoce la Trinidad, hermanos. Cuando nos dice un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la Trinidad o la triunidad de Dios. Él está sobre todo y sobre todas las iglesias. Eso es lo importante.
Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 de la palabra. Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿No? Es como un contexto, hermanos, del pasaje que estamos viendo en el versículo 6 de Efesios 4:6, ¿no? Él es sobre todos, por todos y en todos. Él lo llena todo. Ese es nuestro Dios maravilloso. La iglesia, hermanos, necesita un pastor. Necesita un pastor, líderes, ancianos, diáconos, para que la obra se desarrolle. La unidad en la iglesia es importante. Eso hemos estado viendo, hemos analizado. Es una necesidad para hacer la obra del Señor. Si queremos hacer un servicio agradable a Dios, tenemos que estar siempre unidos en un mismo espíritu, guiados por el Señor de la forma más correcta. Ahora el verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por gracia, por su misericordia, nosotros nos acercamos a Cristo. Nosotros no teníamos parte. Nosotros éramos gentiles, personas apartadas de las cosas de Dios. Pero Dios tuvo tanta misericordia en decirnos que somos parte de Él y que necesitamos de nuestro Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, para nosotros eso es importante. Es un regalo de la gracia. Ahora los dones son dados por medida, como leemos en 1 Corintios 12, 13. A ver, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso es lo que le mencionaba, ¿verdad? Fuimos bautizados por el espíritu en el cuerpo que es la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Entonces aquí se nos dice muchas cosas interesantes. Si el pie dice, el pie dice, no soy mano, no va a ser del cuerpo, no será del cuerpo. Y si dice la oreja, no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y así vemos cómo Dios nos muestra y nos desarrolla. Pero a cada uno, dice el versículo 7 del capítulo 4 de Efesios, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un don particular, un don que Dios, el Espíritu Santo, por su gracia, por su misericordia, nos da conforme a su voluntad. A unos nos enseñará a ser quizás mano, que podamos servir, ayudar en la iglesia. Otros seremos quizás pies para poder llevar el Evangelio de Dios. Otros seremos el oído y así. De esa manera. Los miembros funcionan de una manera diferente. Cada uno como él quiso. Cuando un predicador se pone de pie, nadie dice, mire, es que interesante este ejemplo, ¿no? Cuando un predicador se pone de pie, nadie ve sus pies, ¿o sí? De esa manera es que nosotros necesitamos cubrirnos con la sangre de Cristo Jesús. Necesitamos a cada uno de los miembros del cuerpo para guardar la unidad. Eso es importante. En la iglesia, hermanos, no hay una persona única. No hay una persona que diga, me voy a parecer a tal.
Somos diferentes cada uno de nosotros, pero somos del cuerpo de Cristo. Les podemos decir que el don de Dios se manifiesta a todos y todos tenemos que aprender. Vamos a leer en el Salmo 68, 18, por favor. Vamos a ver un pasaje que es para reflexionar, para decir, Señor, qué lindo. Salmo 68. Dice la palabra del Señor, verso 18. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová, Ojá, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Selah, alabado sea Dios. Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de sus enemigos, y de ella la lengua de tus perros, dice. Entonces la palabra es bien clara, ¿no? El Señor llevó la cautividad, llevó a la presencia de Dios. La cautividad que estaba la muerte en manos del enemigo. Hermanos, y el Señor, cuando fue crucificado, descendió, dice, a lo más profundo de la tierra. Y allí estaba cautiva la muerte. Y el Señor tomó las llaves de la muerte. Entonces es importante. Ahora los versículos 9 y 10 de Efesios 4. Vamos a volver a Efesios 4, por favor. Efesios 4, 9 y 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces es importante que nosotros veamos esta situación. En Hechos capítulo 2, 33, vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 33 de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Yo creo que es importante que usted me acompañe siempre en la lectura, hermano. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí está la palabra del Señor, bien clara en decirnos, y el Señor dice, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y más adelante vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Cristo venció a la muerte. El deber de la iglesia es predicar el Evangelio a los hombres. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso en Efesios dice eso, hermanos. Ahora nos toca a nosotros predicar, hacer conocer el Evangelio, hablar de la salvación de Cristo a las personas, que las personas se arrepientan, que las personas se acerquen, pero con un corazón honesto, sincero delante de Dios. Porque solamente cuando hay honestidad en nosotros, hermanos, las cosas son mejores. Pero cuando uno no es honesto en acercarse al Señor, a veces podemos acercarnos de conveniencia, porque tenemos alguna necesidad urgente. Por decir, alguien dice, ay Señor, yo me voy a acercar a ti para que tú ayudes a mi persona, a mi familiar que está enfermo, necesito de ti, Señor. Eso está bien, hermano. Gracias a Dios. Dios siempre obra. Dios es grande en misericordia.
Pero es necesario que la persona que pida que haga esta oración también esté convencida, esté seguro de que está pidiendo a un Dios verdadero, a un Dios creador. Si tenemos esa fe completa en el Señor, esa fe que pueda mover, como dice la palabra del Señor, la fe del cristiano, la fe del creyente, de aquel que confiesa al Señor, puede mover montañas. Entonces es necesario, hermanos, nosotros confesar delante del Señor de esa manera. Entonces, nuestra misión, hermanos, predicar el Evangelio de Cristo a todas las personas, hacer conocer la palabra bendita de Dios. Entonces es importante, hermanos, que también cuidemos nuestro caminar cristiano como hijos de Dios. Si conocemos todos estos pasajes y nos desviáramos por algún motivo, por alguna razón estuviésemos quizás cometiendo alguna situación, debemos tener cuidado. El apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos hacer siempre lo que puede agradar a Dios. El apóstol dice, todo me es lícito, todo puedo hacer. Dios no me prohíbe, no me dice, a ver, no vas a hacer esto. Sino yo tengo que ver si me conviene o no me conviene. Si esto me edifica, si esto puede hacer que yo le sirva mejor al Señor. Por eso hay una palabra que nosotros a veces utilizamos y decimos, ¿no? ¿Cómo son las personas que cometen adulterio? ¿Cómo son las personas que cometen alguna falta delante del Señor? Inclusive libremente se habla de la fornicación, porque es una palabra muy fuerte en nuestro medio, decir, no, la fornicación. Ahora, ¿qué es la fornicación? La fornicación es una relación sexual ilícita, una relación que no debería ser, una relación que está realmente fuera de lugar en el contexto bíblico. Por eso en Mateo 15, a ver, yo le invito a que veamos Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 19. 15, 19. Miren lo que la palabra nos habla, nos dice, para que nosotros también meditemos en esto y digamos, Señor, ahora que estoy aprendiendo cómo debo ser en la iglesia, cómo debo conducirme, también tengo que tener cuidado con estas palabras, con estas cosas que se mencionan. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, en ese tiempo los fariseos decían, ¿por qué no se lavan las manos? ¿No? ¿Por qué no hacen de esa manera? Sin embargo, dice, lo que contamina es los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso es lo que contamina a una persona, lo que contamina al hombre. El adulterio es algo terrible, hermanos. El adulterio no tendría que ser parte nunca del cristiano. Vamos a ver en Mateo, en Marcos, por favor. Marcos capítulo 7, versículo 21 de la palabra del Señor. Miren lo que nos enseña el Señor. Por eso es necesario. Le menciono esto, hermanos, para que nosotros también nos tengamos cuidado. Estas cosas no nos van a servir para nada. 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, lo que hay en nuestro corazón a veces queremos desarrollar. Por eso, hermanos, ya estando en Cristo Jesús, teniendo la bendición de Dios en nuestra vida, debemos conducirnos de la mejor manera. Si es que nosotros realmente hemos aprendido de nuestro Señor. Ya más adelante veremos cómo es la naturaleza, la vieja naturaleza, que todavía está presente en nosotros. En algún momento damos lugar
Ahí está, pero no hay que darle lugar. Entonces, eso es importante. Esos malos pensamientos que salen del corazón, hermanos, debemos evitar. Del corazón dice que salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, todo eso sale del corazón. Es de la carne, es de nuestra vieja naturaleza. Nosotros como cristianos ya tenemos que dejar todas esas cosas delante del Señor. Amén. Amén. Entonces, para nosotros es importante lo que estamos mencionando en este momento, ¿no? Hemos hecho el estudio en Efesios en el capítulo 4, hemos visto que qué importante es que la iglesia siempre esté presente en lo que está haciendo delante del Señor. A ver, un momento, volvamos a Efesios capítulo 4. Un cuerpo es la iglesia, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, dice el verso 4. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primeramente, ¿no?, a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hoy en día nuestro Señor está en nuestro corazón, pero está en la presencia de Dios. Está a la diestra del Padre. Él es nuestro intercesor. Él es el intermediario en cuanto a la oración, en cuanto al clamor que tenemos delante de Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar el día lunes haciendo el estudio de la palabra de Dios. A partir del verso 11 vamos a estar estudiando acerca de los dones, acerca de los ministerios que Dios da a la iglesia para conducirse mejor. Por eso es necesario que yo le pido que usted me acompañe en su casa, pueda leer estos pasajes de la palabra del Señor. A partir del versículo 11 adelante, haga lectura para que veamos por qué Dios puso estos ministerios, por qué dio estos dones. El Espíritu Santo, ¿por qué otorgó a los hijos de Dios, a la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para que aprendamos y conozcamos mejor las cosas de Dios? Muy bien, quedemos aquí. Vamos a orar, por favor. Le invito a que usted pueda decir una palabra de oración a Dios juntamente. Los dos vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Oremos al Señor. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú tienes mucha misericordia de nosotros al enseñarnos estos pasajes, al hacernos ver la importancia, Señor, de tener una vida mejor delante de ti, Señor. Dios mío, ¿cómo estamos caminando? Señor, que cada uno de nosotros revise su condición delante de ti. Señor, tú quieres un pueblo que esté en victoria, un pueblo que sea vencedor a las tentaciones, a cualquier cosa que sale de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Encomiendo a mis hermanos que han estado viendo este video, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Estaremos nuevamente el día lunes, en esta misma hora, por favor.